personas que tienen esta percepción o ven las cosas desde este punto de vista, pero ahí va a ver a través de la palabra lo que quiero compartirle y espero en Dios poderlo proyectar. Fíjese pues, las elecciones están por venir y ahorita en Guatemala, estoy hablando de Guatemala para los que nos ven, bendecimos a los que nos ven en México, Estados Unidos, Perú, ¿verdad? Y Argentina, que el Señor les bendiga, pero miren esto qué interesante, ¿sí? Estamos en elecciones en Guatemala y ahora hay, a través de la palabra se lo voy a decir, y a través de la palabra y a través de la historia, ¿sí?, que quedó escrita, vamos a ir marcando algunas pautas que sé que de repente a algunos no les va a agradar. Lo bueno es que aquí hay algunas personas que ya estuvieron en algún tiempo en política, entonces tal vez van a secundar algo de lo que le voy a decir. Entonces, en Guatemala ahorita, hermano, hay un montón de candidatos, porque creo que somos uno de los países donde más candidatos hay, ¿sí? En México, Estados Unidos, no sé, en México, Estados Unidos solo hay dos partidos, ¿sí?, los demócratas y republicanos, y ahí estamos, ¿verdad? En México, no sé, yo creo que ahora hay un poco más, pero también habían como 2, 3, pero aquí hay como 15 o 20, no sé ni cuántos hay, ¿sí? Y hasta modelos y patojas coquetas ahí para llegar al Congreso, ¿verdad? Ahí hay de todo. Aquí Guatemala, hermano, parece, a veces, lo voy a decir con mucho cuidado, parece un circo, porque la gente que quiere reelegirse es gente que ha tenido un mal testimonio social, ni siquiera personal social, ¿verdad? Personas que han estado en la cárcel por manejo financiero equivocado, tantas cosas malas, y todos quieren volver a estar en la posición de política de renombre. Bueno, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque quiero que veamos la palabra, ¿sí? Entonces vemos nosotros ahora en Guatemala hay un problema, ¿sí? Hay un montón de candidatos cristianos, ¿sí? Y cada candidato cristiano, fíjese pues qué complicado lo que le voy a decir, porque la gente sigue personas, ¿sí? Pero hay ciertos requisitos para poder elegir algún candidato. El pasaje bíblico que algunos enseñan, pero está mal colocado o está mal aplicado, cuando decimos es que todo, ¿cómo es? Habla de las personas que el Señor pone, ¿sí? Y dice, toda autoridad es puesta por Dios, ¿sí? Yo le voy a decir una cosa, hay algunos puntos que no van a encajar, porque recuérdese que el pueblo judío se regía por pautas muy diferentes a las pautas de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros de hecho tenemos una elección, ¿cómo es que se le llama aquí? Democrática, ¿sí? Ni siquiera es teocrática. Entonces no podemos comparar lo que la Biblia dice, porque nosotros somos los que elegimos a los candidatos. Entonces, pero cuando vemos esto, yo quiero ir al punto. Hay muchos cristianos ahorita, candidatos, que cada candidato y algunas hasta iglesias están apoyando a diferente candidato. Entonces, me da mucho temor, hermano, que haya un pleito entre cristianos, ¿sí?, por elegir o por escoger al que supuestamente tiene mejores capacidades, o que Dios de plano lo está escogiendo, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, hay algunas personas, hay una iglesia muy grande que tiene iglesias en muchas partes bueno, no sé, de América, no sé si tienen del otro lado del mundo, pero digamos en América tienen muchas iglesias en Guatemala, en Estados Unidos, en algunas naciones, y el hijo de este apóstol pues está ahora de candidato, de diputado. Entonces yo le voy a hacer una pregunta: ¿será que mucha gente no va a decir votemos por él porque es el hijo del apóstol? ¿Sí? Y entonces esto es problemático. Ahorita va a ver por qué le estoy tocando esto, porque va a decir, ay, el pastor va a hablar de política. No, ahí va a ver, voy a hablarle de la palabra. Ahí va a ver lo que le quiero trasladar. Entonces después está otro candidato que también es pastor, ¿verdad? Y que también está corriendo y así cuando usted se empieza a ver el listado, va a encontrar un montón de gente, para algunos pastores, ministros que ahora están metidos. Entonces la pregunta es, ¿a quién va a escoger el Señor, verdad? Porque cada uno va a estar diciendo que está ahí porque Dios le dijo que tenía que estar ahí. Entonces es bien delicado lo que le voy a mostrar. Vámonos a Lucas, pues Lucas 3, para que tenga sentido lo que le estoy diciendo, porque si no va a decir, pastor, a predicar de política vino. No, ahí va a ver. Mire, pues dice predicación, fíjese, pues Lucas capítulo 3 nos da una trayectoria muy importante. Recuérdese que Lucas es un escritor que dice que era un investigador, era un médico, ¿sí? Y que usó sin duda alguna uno de los métodos más importantes, el método científico, e investigó, ¿sí? Y este médico investigó y dice que recalcó a tal punto que todo lo que escribió trató de que hayan sido fuentes fidedignas
para no tener margen de error. Entonces, por eso vamos a ver esto que a continuación vamos a leer. Lucas capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Mire, ahora me detengo acá. ¿Por qué cree que el escritor el escritor lucano, le dicen algunos? ¿Por qué cree que el escritor nos está dando esta información? Cualquiera puede decir, a mí que me interesa que estos señores ni sé ni quiénes son. Fíjese pues, ¿por qué cree usted que el escritor nos está trasladando esta información importante, histórica? ¿Sí? Dice, mire, y siendo sumos sacerdotes, aquí empieza lo bueno, pues, aquí va a haber, porque tenía un texto bíblico, tal vez me lo buscan, creo que es, vamos a ver si lo tengo aquí, porque, sí, aquí está, Eclesiastés capítulo 3, verso 15, mire, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue ya, perdón, y Dios restaura lo que pasó. Perdón por los que me lo sé en otra versión, por eso se me cruzó ahorita, ¿sí? Ahora, mire qué interesante, pues, porque a veces creemos nosotros que las cosas que estamos viviendo son nuevas. No, hombre, no hay nada nuevo, hermano. Ahorita va a ver usted a través de la palabra que la política y la iglesia jamás se llevan, ¿sí? Que la política y la iglesia no caminan juntos. Que la política y la iglesia es una mentira, que algunos vienen supuestamente con revelaciones y trasladan cosas que de plano, ¿verdad, hermano? Si son ministerios de mucho renombre, la gente les cree porque a lo mejor a veces son pastores que tienen renombre en los medios de comunicación, pero va a haber a través de la palabra y la historia. Eso es lo que le quiero trasladar hoy, historia, ¿sí? Y palabra. Y a través de la historia y la palabra vamos a entender algunos puntos importantes. Ahora, voy rápidamente, pues. El escritor comienza a hablarnos, primero nos empieza a hablar de Tiberio César. ¿Quién fue este hombre? Cuando usted va a la historia, se va a encontrar que este grupo de personas que gobernaron Roma, ¿sí? Fueron de los más, primero, número uno, los más corruptos, ¿sí? Donde manejaron niveles de corrupción muy fuertes, donde atacaron a los cristianos de una manera impetuosa. Poncio Pilato mató a muchos cristianos, ¿sí? Y mató a muchos judíos y a muchos judíos cristianos. Entonces es bien interesante entender este punto. Lo que nos está trasladando el escritor es algo bien importante para lo que está por venir, ¿sí? Herodes, usted ya sabe quién era Herodes. Herodes estaba casado, se agarró a la mujer de su hermano, ¿sí? Y que en la ley era prohibido. Entonces estamos viendo nosotros que ya en aquel tiempo, hermano, para que tenga una noción, dentro del gobierno había lo que hoy vemos y que parece, aguanten, que algunas naciones como Estados Unidos, Europa, pretenden querer darnos clases de ética y de moral y de ser, que son muy éticos, cuando le voy a decir una cosa, Estados Unidos ha asesinado presidentes, ¿sí? Han habido conspiraciones y eso está en la historia, eso ni siquiera lo digo, por eso está en la historia, ¿sí? Han asesinado presidentes que en base a su proyección no les agradó. Siempre existe una élite que gobierna detrás de un presidente y asesinó varios presidentes. Abraham Lincoln fue asesinado, ¿sí? Y cuando usted va a ver a Abraham Lincoln, es alguien que quiso abolir la esclavitud y fue asesinado porque no le convenía a las élites la visión que él tenía para querer gobernar. Y así podemos hablar de muchas otras personas. Lo que le quiero decir es que en la vida, hermano, usted y yo tenemos que caminar verdaderamente conociendo a Dios. Este es el tiempo donde el cristiano realmente, hermano, tiene que empezar a entender la palabra de Dios y tiene que empezar a entender qué función tenemos en la tierra. Nuestra función no solo es de venir, cantar algunos cantos y ya sacamos la tarea, ya sacamos el chance, decimos en Guate, ya llenamos nuestra cuota de espiritualidad, ya nos vio el pastor, diría alguien, ya nos vio mi mamá, me levanté porque mi mamá quiere que vaya a la iglesia, porque a veces nos pasa eso, ¿sí? No, tenemos que entender. Entonces, este grupo de personas, ¿sí? El César que gobernaba Judea, Poncio Pilato que era gobernador de territorio, ¿sí? Herodes el tetrarca, ¿sí? Mire, de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca Iturea y de la provincia, todas estas personas gobernaron cronológicamente y cada una de estas personas tenía algo muy en común que no es muy diferente del año 2023 en el que estamos.
corrupción, maldad, hipocresía. Manejaban una doble moral, inmoralidad, un nivel de inmoralidad como lo que hoy estamos viendo. Lo único que hace 2000 años no había redes sociales, no había TikTok, no había OnlyFans, entonces por eso no habían entre comillas, no existía ese nivel de pecado. No, ya existía. Eso es algo bien interesante, ¿sí? Entonces cuando vemos nosotros, y el tetrarca de Abilinia, ¿sí? Aquí está interesante. ¿Por qué? Es que la Biblia es interesante, hermano. Por eso, si todavía usted cree que Dios no es real, que esto no es real, a mí me impresiona esto. Y siendo sumos sacerdotes, mire qué interesante, Anás y Caifás, ¿sí? Vino palabra de Dios a Juan. Aquí el escritor nos está diciendo algo. El Sanedrín, ¿sí? El concilio del Sanedrín, el sumo sacerdote en aquel tiempo, Anás y Caifás, tenían unas características. Estaban ligados con la política romana. Y a ellos les agradaba más agradar la política romana que agradar la palabra de Dios. Por eso usted va a encontrar en la Biblia la relación por qué Poncio Pilato dice que se lavó las manos. Porque si Poncio Pilato se había matado gente, hombre, se había matado cristianos, había matado judíos que no estaban en el camino del orden. ¿Y por qué con Jesús se lavó las manos? Es bien interesante entender todo esto a raíz de la historia. Entonces, la historia nos va a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, la otra vez vino el apóstol José Rachumí y comentaba algo que a veces uno lo dice, pero a veces no da todo el fundamento sólido para poder entender. Por ejemplo, el apóstol Rachumí dijo, por ejemplo, la Torá que ahora vemos en muchos lugares no es una Torá original, sino es una Torá que está agregada. Entonces, en este tiempo, cuando la gente te diga que la verdadera palabra es la Torá, ¿sí? Muchas Torás, hermano, antiguas fueron eliminadas, fueron destruidas. Entonces tenemos una modificación de la Torá. Pero ahora entender esto para poder entrar. El fariseísmo, ¿sí? La secta del fariseísmo tenía una característica. Los fariseos eran estudiosos de la palabra, de la ley, pero los fariseos tenían una característica. Ellos analizaban la palabra y le agregaban o le quitaban a su conveniencia, ¿sí? Entonces, por eso cuando Jesús vino a la tierra, hermano, ahorita va a ver a Juan el Bautista, pero cuando Jesús vino a la tierra, vino a traer una palabra confrontativa, porque una característica de los fariseos era que los fariseos le agregaban a la palabra, ¿sí? De hecho, históricamente, cuando usted va a estudiar muchos libros históricos de Israel, hay libros históricos donde el maestro Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, ¿sí? Que era, pues Gamaliel, su tío era Gilel, era uno de los más notables rabinos fariseos de aquel tiempo, ¿sí? Para que usted me entienda, pues eran como en la Harvard del año de aquel lugar, ¿sí? Y Gamaliel, que dice la Biblia que Pablo fue instruido a los pies del maestro Gamaliel modificó la Torá y permitió el divorcio. Fíjese qué interesante. Entonces, esos son escritos que son verídicos. Para aquellos estudios van a buscar estos escritos rabínicos. Entonces, por eso existe el Talmud y el Midrash, ¿sí? Que son adaptaciones y modificaciones de la Torá, pero que no son certeros, porque son modificaciones de hombre. Entonces es bien importante entender la palabra. Entonces Anás y Caifás, hermano, era el Sanedrín que estaba en función en aquel tiempo, hace 2000 años, pero que cuando el escritor nos está dando toda esta información es para poder entender lo que está por venir. Y nos está diciendo, Anás y Caifás se vendieron a la política. Anás y Caifás eran ministros, para que usted me entienda en el buen chapín, eran ministros politizados que les gustaba la política, las posiciones y los renombres. Por eso le digo, la iglesia, hermano, está caminando en un camino que ya pasó y que no trajo nunca ninguna buena desenlace. Entonces vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué Juan comienza a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Porque era tanto el pecado que había en ese momento, hermano, que se levanta una voz
Y le voy a decir algo, hermano. En este tiempo, fíjense que a veces la gente se ofende. Por ejemplo, estamos en una generación, hoy existe la generación de cristal. La generación de cristal se ofende si decimos alguna palabra misógina, ¿verdad? Si ahorita en mi mensaje yo digo algo, pues me puede alguien escribir o me pueden intentar bloquear porque estoy diciendo una palabra en contra de las mujeres, por ejemplo. Porque dije una palabra en contra, si estoy en algún país como Canadá, algunos estados de Estados Unidos, si digo algo en contra de ¿cómo es que se le llama? Del movimiento LGTB, santo Dios, me pueden demandar, ¿sí? Porque ofendo, pero ellos no ofenden si están en una plaza semidesnudos haciendo un montón de cosas que ofenden a nuestros hijos, ¿sí? Pero ellos no ofenden si están hablando un montón de asquerosidades, no ofenden, entonces hay una generación de cristal que es muy sensible en este tiempo, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver a través de la palabra, hermano, que a veces la palabra de Dios tiene que confrontar. La palabra de Dios te tiene que doler, hermano. Es que si soy mentiroso, Dios me va a tener que decir, deja tu mentira, ¿me explico? No puedo, mi amorcito, linda, mi amor, no diga más mentiras, ¿me explico? La gente a veces quiere que le sobe su pecado y la Biblia nos va a enseñar que entonces dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo Lucas? Lucas lo que nos está diciendo es, mire, pues está concatenando el ministerio de Juan, pero lo está concatenando, certificando a través de la palabra profética de Isaías. Fíjense qué interesante, porque el libro de Lucas parece muy histórico, pero más que histórico, hermano, es investigativo, pero también tiene cierta certeza. Entonces Lucas nos está diciendo, ¿sí? Dios dio una palabra y la palabra se cumplió en este hombre, ¿sí? Entonces dice, mire, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, recuérdese que el profeta Isaías es uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, que es el que más tiene, no es el que más tiene un gran número de profecías mesiánicas, ¿sí? O sea, profecías que hablan de Jesucristo, profecías que hablan del ungido, profecías que hablan del Cristo, ¿sí? Entonces dice acá, él está concatenando y está diciendo, hubo un hombre que se llamaba Juan, que empezó a predicar arrepentimiento, pero que el libro de Isaías habló de él. Entonces dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Aquí comienza lo duro, pues, mi hermano, porque aquí es donde nosotros realmente como cristianos tenemos que empezar a entender. O sea, claro, tenemos que ser cuidadosos, tal vez con nuestras palabras que no excedan, pero la palabra de Dios te va a confrontar. La palabra de Dios te tiene que decir tu verdad. La palabra de Dios no puede ser acomodada. Entonces comienza, dice, y decían las multitudes, porque las multitudes reconocieron el ministerio de Juan y reconocieron por quién hablaba Juan. Entonces dice, y las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Ahora entendamos el bautizo. Saben que los judíos, las personas gentiles que se transformaban al proceso judío, pasaban por un bautismo, ¿sí? Entonces el bautismo que Juan estaba realizando en ese momento no era un bautismo de judíos, era un bautismo de arrepentimiento. Pero lo interesante es que algunos judíos llegaban a bautizarse. O sea que el bautismo en ese momento no era tampoco, no era un nuevo bautismo, o sea, no era algo nuevo. Ya la gente practicaba el bautismo por inmersión. Comúnmente los que se bautizaban eran los hombres, a las mujeres no las bautizaban a los hombres. Entonces dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. O sea, ¿qué pasó acá? Bien interesante entonces. El hecho del llamado y de la operatividad de Juan, hermano, empezó a atraer a la gente aquel espíritu, sí, de arrepentimiento. Y dice, entonces, y para ser bautizados por él, y en ese proceso, mire, dice, oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, primer punto, la gente llegaba a bautizarse y cuando llegaban a bautizarse no decía, vengan, pues va, que vengan, vamos a bautizarlos, que bueno, que el Señor ha hecho la obra. No, oh, generación de víboras, vienen porque no se quieren morir, ¿sí? O sea, el mensaje era un mensaje duro, hermano, porque para este tiempo, si alguien predica de esta manera, va a sentir un choque, ¿sí? De hecho, hay gente dentro de las iglesias que cuando el pastor predica algo y está en su carnota, ¿sí? El pastor dijo eso por mí, ¿verdad? Para la pandemia se fueron, hermanos, ya no están aquí porque dicen que porque prediqué de ellos. Imagínense, hermano, que uno esté pensando en un hermano para predicar, hacer un mensaje en base al hermano. Hermano, qué mentalidad más pequeña, más mediocre, ¿sí? Voy a hacer un mensaje para predicar en contra de Marito. A ver qué me... No, hombre, hermano, imagínense, voy a yo a desgastar, si quiere usted, mi tiempo para predicar en contra de un hermano. No, hermano, eso es una mentalidad muy equivocada. Tal vez los hay, ¿verdad? Tal vez algunos hermanos lo hacen, pero no. Entonces, hay gente que está en su carne y que a veces un mensaje, no sé si alguna vez le pasó en su vida, que usted dijo, ay, hermano, todo lo que el pastor decía era para mí, porque tal vez era algo bueno, ¿sí? Y estás pasando por un momento de dolor, pero el Señor te ama. Ay, el Señor me habló. Pero ¿por qué no dice, estás en pecado, le estás fallando al Señor y nadie lo sabe? ¿Por qué no dices cuando estás en pecado? Ay, ese mensaje era para mí. Nadie dice eso porque a nadie le gusta ser confrontado, ¿verdad? Nadie dice, sí, es cierto, yo tengo este problema. Entonces, Juan, el mensaje era un mensaje duro, hermano. Y Jesús también dio un mensaje duro. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mire, este profeta, porque era un profeta, ¿sí? Estaba declarando una palabra muy confrontativa. Se lo parafraseo, se lo explico. Le estaba diciendo, todo hombre que no dé fruto, todo hombre que sea mediocre, todo aquel que no se arrepienta va a ser cortado y va a ser echado a la condenación. O sea, su mensaje era un mensaje fuerte, ¿sí? Mire, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, había gente que recibía el mensaje con preocupación y respondiendo les dijo, el que tiene, y aquí mire qué interesante, pues, mire cómo funciona el reino de los cielos. Mire, pues acá Juan nos va a dar una proyección, una introducción del reino de los cielos para cortar el sistema de gobierno terrenal, porque el sistema de gobierno terrenal es injusto. El sistema de gobierno terrenal en algunas regiones, hermanos, es comunista, ¿sí? El sistema de gobierno terrenal en otros lugares es capitalista. El sistema de gobierno en otros lugares, hermano, no sé, ya no sé ni qué es. Algunos, imagínense que China es comunista, pero parece comunista capitalista, ¿sí? A su antojo. Entonces vemos nosotros, dice, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Repite conmigo, dar. Repite conmigo, compartir. Ahora bien, pues entendamos qué es lo que está hablando, porque fíjese pues, el sistema que había en ese momento, hermano, era un sistema de opresión. Usted ya sabe que Roma estaba, el pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma, ¿sí? Entonces se tuvo que someter a los parámetros de Roma, ¿sí? Por eso se recuerda cuando Jesús dice, el que si te pide en que lleves una mía en la capa, llévalo 2, porque los soldados romanos tenían la autoridad. Si iban caminando por la calle, iban cargando su armadura, o yo no sé si iban cargando algo más, y se cansaban ver a cualquier persona, venga para acá, tenga esto, cárguelo, ¿verdad? Y la regla, la norma era que tenían una milla que caminar una milla. Y al cumplir la milla, le podía entregar sus cosas, pero Jesús dijo, no, si te dice una milla, llévasela 2. Mira qué interesante, ¿verdad? Qué complicado lo que Jesús nos viene a enseñar. Jesús nos viene a enseñar un evangelio todavía más complicado del que ni siquiera a veces practicamos nosotros. Mire, y le dijo, el que tiene 2 túnicas, lo voy a parafrasear de esta manera, el que tiene un nivel de abundancia, compártalo con otro. ¿Sabe por qué? Porque por eso es que cuando vino el avivamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, la Biblia dice que cuando había una necesidad, dice que traían sus propiedades a los pies de los apóstoles
Y entonces dice que al traer sus propiedades a los pies de los apóstoles, vendían las propiedades y cubrían la necesidad. Pero esto surge de haber conocido a Dios. Otro punto importante dice que en Jerusalén, en la región de Antioquía donde estaban los apóstoles, comenzaron a vender sus propiedades. Años más tarde todo eso fue conquistado, fíjese. Y de todos modos les arrebataron todas las personas. Entonces es bien interesante que nosotros entendamos cómo opera el Señor, porque aquel que se despojó no le arrebataron años después, pero Dios sí se lo multiplicó. Pero al que se lo arrebataron, Dios ya no se lo regresó. Fíjese qué interesante cómo opera la bendición de Dios. Entonces dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, ¿sí? O sea, si tú tienes que comer, pero hay alguien que no tiene que comer, entonces también entrégale una porción de lo que tú tienes. Mire qué interesante el corazón. O sea, ¿sabe cuál es el problema de este tiempo de las sociedades? Es que hay mucha frialdad en la gente. Y lo que se estaba viviendo hace 2000 años no es muy diferente de lo que vivimos hoy. Aguanten que hay hambre en África, hay hambre en un montón. Bueno, ni siquiera en África, hombre, váyase a Camotán, creo que se llama, ¿sí? Ahí Chiquimula. Hace poco pasaron un reportaje. Esto toda la vida lo hemos sabido. Me recuerdo que en el año 2000 me recuerdo que Josh Javi, ¿cómo es que se llamaba aquel dueño de Tikal Futura? Y varias personas agarraron sus helicópteros y se fueron ahí a Camotán se me olvida el otro nombre del otro, que es Cocotán. Y me recuerdo que siempre han habido niños en desnutrición, con huachólcol, con marasmo, con enfermedades de desnutrición. Y ahorita hace como 2 meses yo vi el reportaje que decía que habían niños con huachólcol y marasmo. Esa es una enfermedad que le da a los niños desnutridos, que la piel se les pega, se miran gordos, pero no están gordos, están inflados de que no tienen las vitaminas necesarias para su cuerpo, ¿sí? Entonces, esto no es nada nuevo. Esto era algo que ya estaba pasando en aquel tiempo, mi hermano. Y el profeta viene y nos da una palabra, hermano, una directriz importante. Le dice, haga lo mismo. 12. Vinieron también mire, pues aquí está interesante. Vinieron pues también unos publicanos para ser bautizados. O sea que entre toda esa gente llegaron unos religiosos, ¿sí? Los publicanos, mire, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Aquí otra vez. Por eso Jesús decía, escudriñad las escrituras, decía Jesús. Pero estaba hablando de los fariseos y los publicanos, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. O sea, el problema es que esta gente colocaba cargas que no podían ni llevar ellos mismos. Se lo explico rápidamente. Mire, solo leo otra vez el 12 para que entendamos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces, los publicanos tenían una característica. A ellos les encantaba exigirle a la gente lo que ellos no vivían. Y esto le pasa a la iglesia hoy en día. Vamos a convocar 21 días de ayuno, pero yo comiendo en la media cancha y usted haciendo los ayunos. Le tengo que decir la verdad. Se lo tengo que decir, ya lo prediqué una vez. En una ocasión que proclamaron 21 días de ayuno aquí en Guatemala, me encontré a los que proclamaron eso en la Hacienda Real. Ahí está mi esposa porque yo andaba con ella. Y se estaban pegando una gran forrada ahí. No le voy a decir los nombres porque son pastores que salen en la televisión. Y no habían proclamado ayuno, pues. Entonces estamos igual que los publicanos, fíjese. Nos encanta ponerle cargas a la gente, pero nosotros no las vivimos. Entonces en aquel tiempo el sistema de la iglesia, voy a decir la iglesia, pero no la iglesia, el sistema religioso, estaba muy equivocado, hermano. El sistema, ¿por qué cree que llegó Jesús en ese preciso momento? El sistema religioso estaba fallido. Por eso, otra vez, redundo, el sistema religioso era un sistema religioso, ¿sí? Les gustaba decir pero no hacer, les gustaba mandar pero no vivir, les gustaba hacer un montón de cosas que no practicaban, pero les encantaba que la gente los viera. Por eso Jesús dice, no seáis como los publicanos y los fariseos que les encanta andar en las plazas con cara de espirituales que andan ayunando. No, ese es el problema de este sistema, porque a ese sistema le encantaba las posiciones, pero les encantaba el reconocimiento. Yo le voy a decir una cosa, no está malo que usted necesite de vez en cuando, bien hecho, hermano, échele ganas, pero a veces el problema es cuando la gente quiere el reconocimiento público.
Si usted, Dios lo llamó, no esté esperando reconocimiento de nadie, que el que lo reconozca sea el Señor. Pero a veces no entendemos eso y por eso mucha iglesia, yo me doy cuenta, hermano, mire, es que no es hablar de las iglesias. Yo creo que hay que hablar del sistema tan equivocado que hemos enseñado dentro de las iglesias. Hay un sistema equivocado. Si se nombra un líder, ya anda el líder creído, ¿verdad? Tráeme por favor, tráeme esto, ¿sí? Si se nombra un pastor, ya trae allá a su asistente que le recoge su computadora. ¿Acaso no tiene manos para que la cargue él, pues? Claro, puede ser que sea un viejito. El apóstol Norman Parrish, va, que en paz descanse, llegaba a la iglesia hace 10 años, hermano, ya tenía como 80 años, ya ni con él podía, pues de plano a él sí que le carguen su computadora, pues, ¿verdad? Y que lo ayuden a subirse, no se me va a caer si sentado predicaba. Entonces está bien, pero si sos joven de 30 años y ahí con 5 o 6 que lo suben, no, hermano, no, deje de tonteras. Entonces el sistema se corrompe, el sistema se equivoca, el sistema de verdad religioso estaba mal. Vamos, sigamos, dice. Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados. Fíjese qué interesante. Nos está dando un panorama de la gente que llegaba a bautizarse, ¿sí? Y entre esa gente habían políticos, habían religiosos, había gente común, había gente empresaria, ahí había de todos los que llegaban con Juan, mire, para que entendamos la solidez de su ministerio. Ya para que llegaban publicanos a bautizarse, quiere decir que el cuate, la gente de haber dicho, este cuate está hablando en nombre de Dios. Yo mejor me voy a ir a bautizar, no van a hacer que me vaya feo. O sea, porque si no, no hubieran habido publicanos ahí. Mejor llegaron a decir, vamos a bautizarnos por aquello de las moscas, mejor bauticémonos si este es el Cristo. Eso es lo que ellos pensaron. Pero nos está dando el panorama que habían empresarios, habían soldados romanos, había de todo, había ahí, que estaban acatando y entendiendo el mensaje. Y si no lo entendían, por lo menos estaban ahí entre la multitud. Y también le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Repita conmigo, extorsión. ¿Usted cree que la extorsión la inventó la Mara 18 y la inventó la Mara Salvatrucha? La extorsión ya existe desde los tiempos de José. Mire, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué extorsión? Porque los soldados y alguna otra versión, fíjese que dice acá, está hablando que no solo eran soldados los que le preguntaron, eran recaudadores de impuestos. Y los recaudadores de impuestos, ¿por qué cree usted como Saqueo? ¿Por qué creen que eran odiados? Porque llegaban y decían, tienes que pagar tanto de impuesto y 10% más. No, pero si yo estoy, no, 10% más porque yo lo ordeno. Era lo que se robaban. O 10, 20. Entonces se hacían ricos. Dígame si eso no es lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Mire, yo le puedo decir un montón de cosas acá que no sé si nadie va a ver esto posiblemente, porque cuando la gente está mal no lo ve. Pero ¿por qué cree que los sistemas del Congreso, los sistemas que gobiernan las naciones son corruptas? Porque cuando llegan los diputados de cualquier país, estoy hablando, ¿sí? Llegan y se sientan en su curul, lo primero que aparece es el sistema capitalista. Llega y le dice, mire, le vamos a dar un recurso, ¿verdad? 2, 3, 5, 10 millones, no sé cuánto, para que no pase la ley del azúcar, ¿verdad? Para que no pase la ley. Y así gobiernan durante 5 años, salen archimillonarios o millonarios y nunca ayudaron al pueblo porque lo que quieren es extorsionar, ¿sí? Porque no están contentos con su salario. Entonces mire qué interesante lo que estaba pasando. Fíjese, es que mire, cuando vemos la palabra, hermano, tiene muchas aristas. La palabra por eso tiene mucha profundidad y nosotros no nos percatamos. Históricamente es interesante lo que estaba pasando en este sistema del Sanedrín, ¿sí? Ahora le voy a decir una cosa. Qué interesante que lo que estaba pasando ahí era que este sacerdocio estaba fallido. El sacerdocio de Caifás y de Anás, hermano, era un sacerdocio que se había vendido. Como el pueblo, voy avanzando, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, ¿se da cuenta? Por eso habían llegado a bautizarse. Porque han de haber dicho, mira vos, Franklin, mejor vamos a bautizar, no va a ser que este sea el Cristo, nos vamos a ir feos, mejor vámonos. Por aquello de las moscas yo ya me bauticé. Algo así como la vacuna, ¿eh? A todo el mundo nos hizo lata esa vacuna ingrata. Ahora la OMS está diciendo que no se vacunen más porque está dando un montón de clavos. ¿Para qué? Ya que muchos se murieron, ¿verdad? Pero por aquello de las moscas mejor me vacuno, dijo alguien por ahí, ¿verdad?
Entonces mire pues, 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué dice eso Juan? Mire aquí, yo quiero que usted aprenda, porque si no, predicamos lo mismo, todos los pastores predicamos cosas, lo que decía Byron, ¿sí? Fíjese pues, a veces motivamos a la gente con las ofrendas. Hermano, Dios les bendiga, vamos a ofrendar, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Y está bien, siempre hay gente que es fiel, siempre hay gente que le cree a Dios, siempre hay gente que tuvo revelación, pero hay un montón de ingratos que están ahí. El pastor lo que quiere es pisto, ¿verdad? Yo no voy a dar, sí, para mí quiero. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado, porque no entiende, o porque nunca nadie le explicó el por qué. Entonces, muy interesante lo que decía Byron hoy, hermano. El diezmo no es obligatorio, ¿yo? Pastor, hay que dar el diezmo. No, no es obligatorio. Si quieres lo das, si quieres no lo des. Y una vez lo digo público, ¿sí? Pero el diezmo tiene características y el diezmo tiene consecuencias en tu vida. Los que tienen revelación lo entienden. Y aquí hay gente que lo ha tenido. El que no tiene revelación, pues siga ahí como está, hermano. Siga, como dijo un hermano por ahí, menos cuartillo, jalando la carreta, ¿sí? ¿Sí? Ahí ese es su problema. A menos si usted me pregunta en mi vida, yo le puedo dar testimonios poderosos de mi vida. Por eso sigo creyendo en el Señor y lo sigo practicando. Pues ese soy yo y la gente que tiene revelación. Si usted no ha tenido revelación, dígale al Señor: Señor, dame revelación, dame entendimiento de esto, y va a entenderlo. Pero el que no, pues siga como está, hermano, no se preocupe. Ya le conté que una vez una hermana me llamó y me dice: pastor, no voy a poder dar mi diezmo completo este mes, porque viera que tuve que hacerle alineación a mi carro. Y mira, hermana, le dije: a mí no me tenés que llamar ni decir nada. ¿Acaso soy yo tu dueño? Pues adiós, encárgate y ponete a cuentas con el Señor. A mí no me tenés que decir nada. Es más, no le des nada a Dios. O sea, ay, no, pastor, va. Y coro al rato: pastor, mejor sí voy a dar todo. O sea, ¿por qué? Porque es que a mí no me tiene que decir nada. Si es trato con Dios, ¿verdad? A mí qué me interesa si lo da completo o no lo da completo. Al que le interesa es al Señor. Entonces el problema es el corazón de la gente. Entonces cuando vemos nosotros, Juan, hermano, dice: pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Porque los maestros, los rabinos, los maestros que tenían discípulos, dice que una de las cosas que practicaban y enseñaban era que lo más indigno que podía pasar, el maestro te podía pedir cualquier cosa. Ve a traerme esto, levántate, tráeme, quítate, no sé, el reloj, préstamelo. Pero lo que no te podía pedir, porque era muy indigno, eran tus sandalias. Entonces Juan se pone en esa posición y dice: mire, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy indigno de desatar la correa de su calzado. No pedírselas ni quitárselas, desatar la correa. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Repita conmigo: su rastrillo, pues. Que a veces no entendemos qué es eso de aventador, ¿verdad? Su rastrillo está en su mano, mire. Y recogerá el trigo en su granero. ¿Quién es trigo aquí o quién es cizaña? Sabe que el trigo y la cizaña son idénticos, pero uno está vacío y el otro no. Por eso es que el trigo se zarandeaba, a veces se zarandeaba en el piso o se zarandeaba y se iba, la cizaña se parece y la tenían que apartar. Mire, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Voy avanzando, ya voy a, con estas y otras muchas exhortaciones. Mire, repita conmigo: exhortaciones. Venime, Franklin, a hacer un fondo acá. Mire qué interesante, qué exhortaciones más gruesas, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo exhorten así? Yo le aseguro que exhortamos así, se les va la gente, ya no viene. Ese pastor es un grosero. Mejor me voy a otra iglesia donde hay amor, ¿verdad? Me voy a otra iglesia donde no me traten mal, porque yo tengo un nivel, dijo un hermano por ahí, ¿verdad? Y aquí no me están tratando, ¿verdad? Otro hermano dijo: yo me voy a ir a una iglesia burguesa mejor, porque sabía que hay iglesias burguesas. Sí, hay iglesias donde la gente se cree más superior que otros. Entonces, pero mire, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vaya exhortaciones, ¿verdad? Raza de víboras, hipócritas. Vaya exhortaciones. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan. Mire, aquí fue donde Juan se le acabó el ministerio. ¿Sabe? No se le acabó el ministerio por esto.
Se le acabó. Ahora vamos a ver por qué se le acabó. Pero mire, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Lo encerró porque dice otra traducción, otra versión, y que dice que Juan le decía: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Se lo decía públicamente. Y entonces, como sabía que Juan era una autoridad espiritual, que la gente le creía y le estaba creyendo, lo mandó a encerrar. Y usted ya sabe la historia. Ya sabe que Herodías se puso a bailar, ¿verdad? Atalía se puso a bailar, que era un espíritu jezabélico, y le pidió, y la mamá le dijo: mire, pídele la cabeza de Juan. Y aquel estaba con sus tragos, y ya sabe la historia, ¿verdad? Le entregó la cabeza. Pero mire por qué pasó. Ya voy terminando con esto. 21. Aconteció que cuando todo el pueblo, repita conmigo, todo el pueblo. Ya voy concluyendo y vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar, hermano, porque eso es importante entenderlo. Ahí va a ver esto, qué poderoso. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Santo Dios, mire, cuando todos se bautizaban, también Jesús, repita conmigo, también Jesús, mire, fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Ahora mire qué interesante. Cuando vamos, ahorita estamos en Lucas, pero cuando vamos a Mateo, dice, en Mateo dice que cuando Juan llegó y vio ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llegó Jesús, dice que le empezaron a discutir. Y Juan le dijo: no. Yo no puedo bautizarte. Yo quiero que tú me bautices a mí. Y Jesús le dijo: haz que obre toda justicia. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la enseñanza? Y con esto termino. La enseñanza número 1, mi hermano, lo que Dios nos quiere hablar esta mañana es, el primer punto es que lo que estamos viviendo en este tiempo es algo que se vivió hace mucho tiempo, hace 2000 años. Y que al gobierno que debemos de someternos es al gobierno espiritual. Entonces, cuando Jesús llega, mire qué poderosa enseñanza. Jesús es el ejemplo número 1 de sujeción. Jesús es el ejemplo número 1 de reconocer autoridad sobre la tierra. Entonces, cuando Jesús llega, la autoridad operativa espiritual en ese momento no era Jesús, era Juan. Y cuando Jesús reconoce esa autoridad, se somete bajo esa autoridad. Nosotros no queremos someternos a ninguna autoridad. Nosotros no nos sujetamos a nadie. Jesús se somete y le dice: deja que obre toda justicia. Como quien dice: si yo no lo hago, nadie lo va a querer hacer. Y si yo no lo hago, no se cumple lo que la palabra dice de mí. Entonces se somete y se mete bajo la cobertura de Juan en ese momento. Y Juan lo bautiza. Y cuando lo bautiza, miren lo que dice acá: y orando, el cielo se abrió. Esto lo dice Lucas, lo dice Mateo y también lo dice Marcos. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿en quién se va a complacer Dios? Se va a complacer en aquellos que obran en justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es hacer lo correcto. ¿Qué era lo correcto para Jesús? Someterse al parámetro de Juan. Pero cuando Jesús es bautizado, se desactiva el gobierno que tenía Juan. Y por eso usted ya sabe la historia: lo matan, lo meten a la cárcel. Y ahora la operatividad es de Jesucristo. Pero Jesucristo se somete primero a Juan. Nosotros muchas veces no nos queremos someter a nadie. Sometámonos a Dios, mi hermano. Sometámonos a Jesucristo. Y vamos a entender realmente, hermano, que Él es el que va a gobernar nuestra vida. Ese es el gobierno espiritual. Los gobiernos del mundo. Entonces, conclusión, luego lo voy a seguir predicando porque estoy preparando ahí un mensaje importante para este tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Ni Jesús se sometió a lo político. Jesús tampoco caminó en lo político. Para que podamos entender nosotros, hermano, que no caminaron, no hay ese match que la gente cree. Y aquí hay gente, algunos que trabajaron en gobierno, que saben que lo que digo es cierto. Entonces póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta hermosa hora, porque le vamos a pedir al Señor que nos ayude a caminar en su gobierno. Y que nos ayude, mi hermano, a someternos a Él. Y que podamos verdaderamente entender, hermano, que Dios necesita que nosotros prediquemos una palabra correcta, una palabra de verdad.
no una palabra acomodada, no una palabra que a usted le guste. Porque la gente quiere escuchar palabras acomodadas y este no es el tiempo que estamos viviendo. Ya no es un tiempo para estar predicando mensajes acomodados. Tenemos que predicar lo que Dios nos está hablando. Oremos ahí donde está.